Hola, muy bien. Queridos estudiantes, reciban un saludo cordial en primera instancia, pues de esta manera tratando de llegar hacia ustedes para compartir alguna información relacionada con uno de los temas programados para esta unidad. Pues esperando de que cada uno de ustedes se encuentren bien, pero siempre también no descuidando su educación. Ustedes, pequeños, niños, jóvenes, hay que aprovechar estos momentos para trabajar no de la forma como lo hacíamos en el colegio, sino mediante la tecnología, haciendo el uso de la tecnología. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar mediante las plataformas de la institución, mediante videos, mediante diapositivas, actividades que se van a enviar. Estamos haciendo con la finalidad de que ustedes no pierdan tiempo o también la educación de cada uno de ustedes no sea perjudicado. Les voy a recordar solamente de que quizás nosotros vemos la forma de estudiar de una manera ya cotidiana, asistiendo al colegio, con el docente presente, ahí con todas las explicaciones, todo. Seguramente están extrañando esa forma de trabajo. Seguramente están ya con las ganas de asistir al colegio. Estoy seguro de eso, pero por ahora no lo podemos hacer. Vamos a aprovechar al máximo la tecnología para poder compartir información, compartir ideas. Pues quiero empezar esta clase con una pequeña definición o con una pequeña frase del filósofo Aristóteles. Nos dice: la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. ¿Sabemos qué es ornamento? ¿Saben cuál es el significado? Seguramente que sí, algunos de ustedes lo saben, pero también ahora el resto van a aprender. Ornamento lo llamamos o lo denominamos como si fuera un adorno, una decoración, ¿de acuerdo? Prosperidad, ¿saben qué es? Refugio también, quizás es un momento donde nosotros podemos cobijarnos. La adversidad son problemas, son algunos obstáculos que podamos tener. Pues entonces, descifrando la frase, podemos decir que la educación nos va a servir en momentos de prosperidad, en momentos de felicidad, en momentos de tranquilidad, de paz. De la misma forma nos va a servir cuando estamos o nos encontramos en situaciones adversas, en situaciones difíciles, como en este caso, toda esta enfermedad, esta pandemia que está afectando a todo el mundo. También decirles de que la educación nosotros no podemos descuidar. Estemos en momentos tranquilos, de paz, tenemos que seguir estudiando. De la misma forma, cuando estamos en momentos difíciles, en momentos complicados, tenemos que ver la forma de estudiar, la forma de continuar con nuestros aprendizajes. Es por ello que nuestra institución está viendo los mecanismos para poder llegar hacia ustedes, para poder desarrollar las actividades programadas. ¿De acuerdo? Entonces, con estas indicaciones vamos a empezar a trabajar el siguiente tema, que está relacionado con el curso de razonamiento verbal. A ver, por este lado voy a presentarle el primer punto, nos dice que es la palabra tú. ¿Puedes decirme qué es la palabra? ¿Puedes indicarme cuál es el significado de la palabra? ¿O puedes darme un ejemplo de la palabra? Imagínate el significado de la palabra o imagínate algunos ejemplos de la palabra. Seguramente ya lo tienes, ¿sí? Seguramente puedes tener este tipo, uno de estos ejemplos. Dice camisa. Ya tienes una palabra ahí. Por otro lado, también tienes la otra palabra, dice playa. Pero fíjate cómo se está presentando, para de esta forma nosotros sacar una definición o un concepto de lo que es la palabra. Mira, va saliendo 1, 2, 3, 4, 5. Sale de uno en uno. ¿Qué son ellos? ¿Qué están apareciendo? Están apareciendo palabras, letras, están apareciendo sonidos, están apareciendo fonemas. ¿Qué son
esos los que están apareciendo de uno en uno, como si fuera una gotita. Nuevamente, mira, vas contando. ¿Cuánto sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salen de uno en uno. ¿De acuerdo? Tenemos F-A-M-I-L-I-A. Familia. Repito, entonces, ¿qué se están presentando ahí? Se están presentando letras, se están presentando sonidos cuando hablamos, se están presentando fonemas. Una vez más, dice abrazo y finalmente la palabra solidaridad. Viendo estos ejemplos, ¿podemos definir qué es la palabra? ¿Tú puedes decir qué es la palabra? Seguramente que sí, ya tienes la idea en tu cabecita. Seguro ya tienes un concepto sobre qué es la palabra. Les he dicho cuáles son. Presentamos uno en uno. Sílabas, quizás que están formados por letras, sonidos, fonemas. Entonces, de manera conjunta, vamos a dar un pequeño concepto, ¿de acuerdo? Atentos, quiero que estén atentos aquí, para que de esta forma desarrollar los siguientes elementos de la palabra. Dice, es el conjunto de sonidos. ¿Por qué sonidos? Porque cuando yo presento cada letra, cuando yo pronuncio cada letra, estoy pronunciando un sonido, digo, la F, pronuncio la A, dice, fa, F-A, dos sonidos. ¿De acuerdo? Entonces es un conjunto de sonidos. Fonemas, cada letra son fonemas. Conjunto de fonemas. Nos dice articulados. ¿Por qué son articulados? Porque están juntos, porque están abrazados, porque están unidos. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea una palabra, nos dice estos sonidos, estos fonemas se van a juntar, se van a unir, se van a abrazar. Y abrazándose, uniéndose todos, van a expresar ¿qué cosa? Un significado, van a expresar una idea. Amigo, la palabra tiene un significado, tiene una idea. ¿De acuerdo? Una vez más, ¿qué es la palabra? Es el conjunto de sonidos, de fonemas que están relacionados, que están abrazados, que están articulados y forman una idea, expresan una idea. Pues muy bien, eso es el significado o el concepto de la palabra. Pero como así nosotros tenemos partes, tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos cabeza, las palabras también tienen sus elementos, tienen sus partes. A eso denominamos estructura. Pero díganme ustedes ahora, ¿cuáles son las partes de la palabra? ¿Ya trabajaste en los grados anteriores? ¿Recuerdas algún elemento de la palabra? ¿Sí? Por ejemplo, dice acá, camisa. ¿Cuántas partes tiene esta palabra? Seguramente me vas a decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a los sonidos o de acuerdo a los fonemas. ¿Será eso? O en todo caso, cuando te presento esta expresión, te digo lexema. Ah, ya sabes, ¿no? Ya se te vino a la cabeza, ya se te vino a la memoria. ¿Qué significa lexema? ¿Qué es lexema? Es la parte principal de una palabra, ¿cierto? Es la raíz, es la parte básica. Pero esta raíz, este elemento está también unido con otros dos elementos. Los que están antes, a los cuales se les llaman prefijo, está antes del lexema. Y a los que están después del lexema se les denomina sufijo. ¿Cierto? Tres elementos fundamentales: lexema, los que están antes del lexema prefijo y los que están después del lexema sufijo. O podemos decir también que al lexema se le conoce como raíz y, repito, antes y después. Esos son los elementos de las palabras, esa es la estructura. Vamos a fijarnos en esta parte. Dice, como raíz o como lexema tenemos ahí flor, hacer, gat, ten, deci y social. Son las raíces de algunas palabras. ¿Qué sucede si es que nosotros a estas raíces le ponemos algunos prefijos? O antes de estas raíces ponemos algunos elementos. Fíjense. Mira, aquí en flor no hay nada.
pero cuando en la palabra hacer aparece un des. ¿Qué va a suceder cuando yo junto estos dos elementos? Digo deshacer, se convierte en una palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz? Es hacer. ¿Cuál es el prefijo? Des. De la misma forma, en entre, o en la expresión ten, está el prefijo entre. En la expresión desi está el prefijo contra. Y en el término social está el prefijo anti. Estos son los que están antes del lexema, a eso se denomina prefijo. Pero ¿cómo se denomina los que están después del lexema? Se les denomina sufijo. Fíjense en este término, dice flor. A esta raíz yo le voy a adicionar un sufijo que en este caso va ero. Voy a juntar los dos, los voy a abrazar a los dos. ¿Qué término va a aparecer? Dice florero. ¿De acuerdo? Entonces esa es la palabra, florero. La raíz más un sufijo. También aquí a esta raíz, que está como gat, le adiciono itos. Entonces diría, los junto a los dos términos, diría gatitos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el sufijo? Itos. ¿Y qué significa itos? Da una acepción a que sea diminutivo. O también puede ser, por ejemplo, pequeños, ¿verdad? Podemos darnos cuenta en las tres últimas palabras, tiene prefijo y también tiene sufijo. Vamos a juntar los tres, mira. Dice entretenido, entretenido. Tenemos prefijo, tenemos la raíz y tenemos un sufijo, ido. Ido significa cómo está. ¿Cómo está? Entretenido. Listo. Contradecimos. Juntamos los tres términos. Dice contradecimos. Tiene prefijo, tiene raíz y tiene sufijo. Antisociales. Raíz, prefijo y sufijo. ¿De acuerdo? Creo que está claro esta parte. Entonces tiene tres elementos. Raíz, prefijo y sufijo. Esa es la definición, esa es la estructura. Vamos al siguiente punto. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es un sufijo. Ya hemos visto en la lámina anterior que el sufijo es aquel elemento que va a ir antes de la raíz, ¿verdad? Pero ¿cómo determinamos qué es, por ejemplo, el prefijo? Decimos que los prefijos son aquellos elementos o partículas o partes. No nos olvidemos que son partes pequeñas, ¿verdad? Que va a formar una palabra. Entonces, son elementos o partículas carentes de significado propio, o sea, no tienen significado. Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí hay un término que dice discontinuo, esta expresión que está en rojo, cuando digo solamente dis, no tiene significado. No tiene significado, no sabemos qué significa. ¿Sí o no? O por el otro lado dice inmoral, solo, no tiene significado. Para que tenga significado tiene que unirse todavía a la raíz. Eso es lo que nos quiere decir. O sea, carentes de significado, no tiene significado. Que se colocan delante de la raíz de una palabra. Repito lo anterior. El prefijo es el elemento o es la partícula que va antes de la raíz de la palabra. Estos van a modificar el significado, obviamente. Si yo digo continuo, le adiciono un prefijo que es dice discontinuo, ya cambió el significado, ¿cierto? Veamos algunos ejemplos más. Y quiero que tú estés atento ahí para que determines o identifiques cuáles son los prefijos. Tengo la palabra afónico, están en dos colores, están en dos partes. Entonces, ¿cuál sería el prefijo? No te olvides, ten presente siempre, el prefijo es el que va antes. Listo, ya determinaste, ya identificaste cuál es el prefijo, ¿cierto? Dígame, ¿cuál es? A ver. A, afónico. El prefijo es a, obviamente. ¿Y qué significa afónico? Pues que estamos sin voz, nos falta la voz por algún motivo, por alguna enfermedad. El siguiente término dice descortés. ¿Cuál es el prefijo? Cortés, ¿sí o no?
¿Qué dicen? Cortés es el prefijo. No, el prefijo es des, el que está primero, el que está antes, no te olvides. Si nosotros decimos cortés es una palabra, si le adiciono antes el término des o el prefijo des, descortés, cambia por completo el significado, ¿sí o no? Eso es lo que va a generar un prefijo. Tenemos la otra palabra, dice binacional. Por otro lado, también contamos con subgerente. Tenemos multimillonario. ¿Cuáles son los prefijos ahí? Los prefijos son bi, el prefijo es sub, el prefijo es multi, ¿no? Porque se están adicionando antes de la raíz. Y tenemos aquí también antihigiénico. Tenemos precadete. La palabra es cadete, o quizás cat es ya la raíz, la base, el lexema. Y antes de eso, ¿qué está yendo? Pre. Entonces esos son los prefijos, ¿de acuerdo? Por un lado, los prefijos. Por otro lado, vamos a ver ahora los sufijos. Hay que recordar qué son los sufijos, dónde van los sufijos. ¿Van al centro, van antes o después? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué recomiendan? ¿Dónde va? ¿Antes? ¿Va al centro o después? Primero vamos a ver qué es lo que nos dice. Son partículas que se ubican después de la raíz de la palabra. ¿De acuerdo? Después. Y estos le dan un significado especial que va cambiando. Van a ir cambiando, van a ir después. Fíjense, dice florería. Florería. Todos los que están de rojo son sufijos porque están yendo después. Los que están de negro son lexemas, son raíces. Florería, hería. ¿Qué significa hería? ¿Qué nos determina? El lugar donde se puede desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, florería es el lugar donde se venden las flores. Abrazados, hados, ¿cómo estamos? Abrazados. La raíz es bras y ahí tenemos un prefijo también que es la A. Mesita, mesita, ita es el sufijo. Mes es el lexema. Estamos hablando de mesa. Si yo digo mesita, es una mesa pequeña, ¿cierto? Entonces los sufijos son esos. Son partículas también, son elementos que van después de la raíz. Sigamos con los ejemplos para reconocer cuáles son los sufijos. En esta palabra dice abejita. ¿Cuál es el sufijo? A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Quién me dice cuál es el sufijo? Ita, ¿cierto? Ita, porque está yendo después. Por otro lado, tenemos ayudante. ¿Cuál es el sufijo? Rápido, para ahora. Antes el sufijo. En la siguiente palabra, jardinero. ¿Cuál es el sufijo? Ero, porque la palabra es jardín. Yo puedo decir jardinería, jardinero, jardines. Ero es el sufijo. Está la palabra amigazo. Tu mejor amigo, que en el colegio que siempre estás con él casi todos los días. En todo momento, que ahora seguramente lo estás extrañando. Pues aquí tienes para recordar, dice amigazo. ¿Cuál es el sufijo? Aso. Amigo, amiga, amiguitos, amiguitas. Amig es la raíz y aso sería el sufijo. Tenemos la palabra cansado, ado. ¿Qué significa ado? ¿Cómo estamos? Cansado, agotado, animado. Entonces, ado es el sufijo, que le da un significado especial, nos dice, ¿no? Va cambiando el significado de la palabra. También tenemos luchador. ¿Cuál es el sufijo? Dor. No te olvides que está después de la raíz. La palabra marinero y también la palabra altísimo. Se preguntarán ustedes, ¿por qué en jardinero es solamente ero y en marinero es inero? Sabemos que esta palabra viene de mar, marinero viene de mar, por eso dice marinero, o se puede decir también no, marina, ¿cierto? Pero arriba viene de la palabra jardín, jardinero, jardinería. Entonces va a depender de la palabra, de la raíz, qué sufijos podemos adicionar. Pues eso ha sido una pequeña explicación sobre la palabra, sobre su estructura, en este caso el prefijo y el sufijo. Ahora yo quiero darles un reto o algunos retos para cada uno de ustedes. Quiero que lo desarrollen, vean la forma de cómo responder si fuera en una hojita o a simple vista o pueden hacerlo de manera mental.
Si están acompañados de alguien, lo pueden hacer los dos, pueden hacer una competencia. Aquí vienen los retos. La primera es, los retos. La primera es reconozca las palabras con prefijo. Te voy a soltar varias palabras y tú me vas a reconocer cuáles son las palabras que tienen prefijos. Puedes hacerlo de manera mental o puedes hacer en una hoja. Lo más rápido, una competencia si es que están entre 2 o 3 personas. A ver, tienes la palabra anormal, tienes la palabra antibacterial, el término caminar, por otro lado está desinformar, tenemos también prenatal, tienes olvidé y supermercado, ¿de acuerdo? Esas son las palabras. Entre todas esas palabras, ¿cuáles son los términos que tienen prefijo? A ver, para ahora, de una vez. Vamos, ¿cuáles son los que tienen prefijo? ¿Terminaste? Seguro que sí. Seguro que ya lo tienes cuáles son palabras con prefijos. Pasemos al siguiente. Dice, reconozca las palabras con sufijo. O primero, vamos a presentar. También teníamos ahí otro término. Dice, mira, estudia. ¿Sí? Tienes anormal, desinformar, caminar, prenatal, estudia, olvidé, antibacterial y supermercado. ¿Cuál de estas palabras tienen prefijo? A ver, les doy la respuesta para ver cuántos han acertado, ¿de acuerdo? Anormal tiene un prefijo que es a, porque la palabra es normal, ¿sí o no? Y antes de la raíz va a. Desinformar tiene prefijo des, porque la palabra es informar. Prenatal tiene un prefijo pre, porque la raíz o la palabra es natal. Dice antibacterial, tiene un prefijo anti, porque la palabra viene de bacteria. Supermercado tiene un prefijo super, porque viene de mercado. Son las palabras que tienen prefijo, el resto no. No tienen prefijo de resto. Espero que hayas acertado en todas las palabras. Ahora vamos con los sufijos. No te olvides que los sufijos van al final, después de la raíz. La primera palabra es viajé, la segunda florero, la tercera minería, la cuarta cariñoso, la quinta festivo y la sexta agua. ¿Cuáles son las palabras con sufijos? A ver, ¿cuáles son? Viajé, minería, florero, cariñoso, festivo, agua. Vamos, seguramente que ya lo terminaste, ya identificaste. ¿Listo? Pues bien, le doy también la respuesta. Dice minería, tiene sufijo. La palabra es mina, ería sería el sufijo. Florero tiene sufijo ero, porque viene de flor. Cariñoso tiene sufijo oso, porque viene de cariño.